Para introducirnos en el tema de la quiebra de los bancos del 2000, se puede citar el periodo de crecimiento y apertura de la banca privada, de 1990 al año 2000, donde se dieron las primeras quiebras en el sistema bancario de nuestro país, que fueron episodios aislados registrados en 1996 con el BECA y en 1998 con el Banco del Sur, los que no constituyeron mayor peligro para el sistema financiero debido a la reducida participación de estos bancos en el mercado, con el 1.7% para el BECA y el 3.5% del total del sistema para el Banco del Sur. Posterior a esto, podemos mencionar la aprobación por parte de la Asamblea Nacional en 1999 de una serie de leyes con el objeto de fortalecer el sistema financiero y actualizar la legislación de acuerdo con las normas de Basilea. La aprobación de la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras, No Bancarias y Grupos Financieros, y la Ley de la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones financieras. El sector bancario en ese mismo año contaba con 9 bancos privados que concentraban más del 90% de los depósitos del sistema, con una distribución relativamente equilibrada entre sus activos y sus pasivos. Pese a lo anterior, en el año 2000, el sistema financiero nicaragüense se enfrentó con una grave serie de quiebres bancarias que amenazó la estabilidad financiera del país, que desarrollaremos a continuación. La crisis inició de manera abrupta, con la intervención de la superintendencia en el banco más grande del país, el Banco Intercontinental Interbank, que a la fecha contaba con 14% de los activos totales del sistema, en lo que parecía una cartera bien manejada, que al final resultó ser en un 80%, unos 138 millones, préstamos que habían sido otorgados a un grupo económico agroindustrial, que concentraba su actividad en la exportación de café, la cual debido a la fuerte caída en el precio internacional de este producto, se encontró en la imposibilidad de pagar sus préstamos, lo que en consecuencia causó que el Interbank saliera fuertemente perjudicado, causando un fuerte desencalce de la moneda local, al tener la mayor proporción en moneda extranjera, no cumpliendo con el encaje legal requerido. Consecuentemente, la CIBOI procedió a aplicarle multas. Entonces determinó que unos 380 millones de córdobas de la cartera de crédito no rendía las garantías adecuadas, por lo cual no hubo más remedio que proceder a la intervención del banco, en el cual el Banco Central procedió a garantizar los depósitos. Se nombró una junta de administradores que determinó por su parte que el banco ya no era viable, en contra de lo cual los accionistas del banco procedieron a ampararse. Pero ya para octubre del año 2000, se decretó que el capital del banco se encontraba en negativo, y se conoció de una propuesta de Banpro de comprar parcialmente los activos y pasivos del banco, propuesta la cual fue aprobada por el Banco Central, por lo cual se procedió a determinar las bases de su venta. La intervención y liquidación del Interbank tuvo importantes consecuencias en lo que respecta a la confianza en la estabilidad del sistema bancario. Entre junio y diciembre del año 2000 se registró una salida del equivalente al 8.2% del total de los depósitos del público. Con esto, otros bancos del sistema que ya tenían dificultades se vieron afectados por estos retiros, y la pérdida de credibilidad combinada con el mal manejo de las carteras llevó a la quiebra a otros 4 bancos. A continuación analizaremos la quiebra del Banco del Café, la cual se dio en el año 2000. El Banco del Café fue un banco con excesivo crecimiento y con muchos riesgos asumidos, puesto que tenía como características que intermediaba con fondos del BID a la microempresa nicaragüense. También compró con fondos del Banco Mundial una porción importante de las sucursales del estatal Banades en localidades rurales muy empobrecidas, con lo que dio imagen del Banco de los Pequeños. Dentro de la falla encontrada en el Bancafé tenemos la siguiente. 1. Se detectó que tenía problemas previos intencionalmente ocultos. 2. No evaluaban correctamente los préstamos. 3. Confiaron en garantías sin analizar la capacidad del pago.
4. Se hicieron préstamos a personas no claramente identificadas. Y 5. Se registraron garantías sin un valor identificado. Como ejemplo de estos préstamos tenemos los 11 millones de dólares que se dieron en préstamo a Conagro, de los cuales eran miembros los hermanos Centeno Roque. La quiebra y liquidación forzosa se decretaron el 17 de noviembre del año 2000 por presentar capital negativo y grave situación de iliquidez. El costo, al haber garantizado sus depósitos, fue de 50 millones de dólares para el Estado. El banco que compró la cartera del Bancafé fue el BDF. Posterior a la quiebra del Banco del Café, encontramos al Banco Mercantil Bammer. Se encontraba desde antes de la crisis debilitado por operaciones irregulares que ocasionaron la pérdida del alrededor del 20% de sus depósitos en el periodo de 1998 al 2000. Debido a la alta concentración en el sector del café, fue gravemente perjudicado por la crisis en el mercado internacional del café del 99. Luego de la intervención de Interbank, se produce una fuga masiva de los depósitos, unos 153 millones de córdobas, lo que llevaron al incumplimiento del encaje legal en moneda nacional así como en dólares, en 3 ocasiones diferentes, las cuales fueron consecuencia para que la CIBOIF procediera a dictar provisiones, que no fueron suficientes a su vez para salvar al banco, dado que se produjo una última fuga de 49 millones de córdobas en depósitos, con lo que finalmente se procedió a dictar la intervención del banco por parte de la superintendencia el 3 de marzo del 2001, razón por la cual el Banco Central pone a disposición el sistema de garantía de depósitos. La Junta Administradora procedió a publicar el pliego para la subasta pública al martillo de los activos del banco, siendo estos vendidos de la siguiente manera a los bancos oferentes: Banpro con un 23%, BDF con el 12.97% y Bancentro con el 7.93%. En secuencia con la quiebra del Bammer tenemos el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio BANIC, que era de propiedad mixta, en el cual el Estado poseía aproximadamente el 35% del capital accionario, el cual fue clausurado en el año 2000, como resultado principalmente de la creciente deterioro de la cartera de créditos. El BANIC fue intervenido el 4 de agosto del 2001 por la Superintendencia de Bancos, por incapacidad de resolver problemas persistentes de serio desencaje e iliquidez y por problemas de insolvencia, el cual se declaró en quiebra debido a transacciones fraudulentas, depósitos y préstamos a sociedades fantasmas, en los que estaban involucrados los directivos, entrando en un estado de liquidación forzosa el 21 de septiembre del 2001. El banco que absorbió al BANIC fue el Banpro, al cual se le emitieron CENIS por un valor facial equivalente en córdobas a 250.9 millones de dólares, con una tasa de rendimiento promedio de 18.2%, a un plazo de 3 años. Cabe mencionar que en las fechas de intervención del BAMER y el BANIC ya se encontraba vigente la Ley de Garantía de Depósitos, que garantizaba el 100% de los depósitos del público en los bancos. Después de analizar las quiebras del 2000 y 2001, debemos mencionar el caso del Banex como punto de comparación después de que se hicieron las reformas a las leyes bancarias para garantizar la estabilidad financiera de la banca privada, puesto que este banco también sufrió un proceso de liquidación. El Banco del Éxito nació en octubre del 2008 mediante el proceso de evolución de la Financiera Nicaragüense de Desarrollo, FINDESA, el cual tuvo un agresivo crecimiento que era evidente dentro del sistema financiero nacional. Su cartera de crédito se expandía a una tasa anual superior al 50%, de la cual el 93.5% de esta cartera estaba representada por créditos vigentes. Entre tanto, sus pasivos ascienden a 169.2 millones de dólares, de los cuales apenas el 22.9% del total de sus obligaciones
representaban los depósitos de sus clientes. El monto restante correspondía a obligaciones con entidades financieras como la Financiera Nicaragüense de Inversiones, FNI, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE. Al contrario que el resto de bancos que financian su cartera de crédito y de activos principalmente con depósitos del público, Banex retuvo gran parte de las características de su pasado como financiera, puesto que se financiaba principalmente con crédito o fondos captados de otras entidades financieras. Ese rápido crecimiento que tuvo, sin embargo, estaba amenazado por el estallido de la crisis financiera internacional y la repentina aparición del movimiento de los no pagos. A octubre del 2009, la cartera de créditos vigente representaba solo el 70.1% de la cartera total de un 94.5% en octubre del 2008. Entre tanto, la cartera en riesgo se había elevado en octubre del 2009 hasta el 29.9% de la cartera total, y el patrimonio del banco se había reducido a solo 7.5 millones de dólares. El rápido deterioro de la cartera crediticia del Banex llevaron al banco a una situación insostenible, por lo cual la CIBOIF dictó provisiones que llegaron a ser tan grandes que no pudieron ser cubiertas por los ingresos financieros, lo que llevó a pérdidas. Se inyectaron 12 millones de dólares que resultaron insuficientes para sacar a flote el Banex, con lo cual sus accionistas procedieron a solicitar la liquidación forzosa del banco. El juez civil de distrito que llevó la causa procedió a declarar la liquidación forzosa de la institución, por lo que se nombró la junta liquidadora que se encargó de liquidar los bienes activos y pasivos del banco. El Banex resultó tener un débil gobierno corporativo. Sobre la CIBOIF también recae parte de la responsabilidad del desplome del Banex porque otorgó la licencia sin contar con la estructura ni el personal idóneo y capaz de hacer la debida supervisión de estas operaciones de microfinanciamiento. Como efecto de la crisis del 2000, se procedieron a modificar las siguientes leyes. En materia bancaria, la Ley de Garantía de Depósitos, Ley 371, ahora la Ley 551. Además, la Ley General de Bancos, Ley 314, ahora Ley 561, que vino a llenar los vacíos en lo que corresponde a los planes de normalización y sobre la intervención en las entidades bancarias. Institucionalmente, se creó el Fondo de Garantía de Depósitos de Instituciones Bancarias, el cual después de la reforma del 2005 solamente cubría depósitos hasta por la suma de $10,000. Y en materia penal, se creó la Ley de Modificación y Adición al Código Penal, en lo que incumbe a los grados de participación. Se reformaron los tipos de quiebra fraudulenta, quiebra culposa, concurso civil fraudulento, delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, el capítulo 11 sobre fraudes, exageraciones ilegales, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia, y el capítulo 12 sobre cohecho y soborno tradicional, todos los cuales fueron retomados por la actual ley penal, Ley 641. A continuación hablaremos de los CENIs, certificados negociables de inversión, los cuales fueron creados bajo la lógica económica de que se convirtieran en una herramienta que ayudaría a mantener el equilibrio monetario del país, sacando liquidez de la economía. Estos certificados originalmente nacieron para responder a los donantes nacionales por sus depósitos. Después de las quiebras bancarias, se desnaturalizaron los CENIs, de instrumentos monetarios de mercado abierto para evitar fluctuaciones inmoderadas en la liquidez de la economía, a tener funciones de soporte frente a quiebras bancarias. El gobierno los incluyó en el presupuesto de la República, convirtiéndolo así en deuda interna. A continuación hablaremos del FOGADE, que es el Fondo de Garantía de Depósito. En su carácter de asegurador exclusivo de los depósitos que el público mantiene en las entidades miembros del FOGADE y en colaboración con otras instituciones de la red de seguridad financiera, como es el Banco Central y la CIBOIF,
El FOGADE promueve la estabilidad y confianza en el sistema financiero nacional. Tiene su base legal en el artículo 1 de su ley creadora, en el cual establece que tiene por objeto la regulación del sistema de garantía de depósitos de las instituciones financieras con el fin de garantizar la restitución de los depósitos de ahorro, depósitos a la vista, depósitos a plazo o a término de las personas naturales o jurídicas conforme a los procedimientos que establece su ley creadora. Conclusiones. Los bancos Interbank, Bancafé, Bamer y Banic fueron víctimas de un mal gobierno corporativo, malas políticas de préstamo, corrupción interna por parte de los directivos, más la inobservancia de las entidades estatales que debían regular la actividad de estos bancos. El Banco Central, en el tiempo de la crisis del 2000, no tenía las facultades para intervenir y declarar la quiebra de estos bancos, mucho menos hacer la clasificación de las carteras de crédito y llevarlo a subasta. Tampoco era facultad del Ejecutivo ni del Banco Central la de contraer deuda pública a través de los CENIS, puesto que estos fueron incluidos en el presupuesto de la República sin previa autorización del Legislativo. Se desnaturalizaron los CENIS, puesto que estos fueron creados con la finalidad de instrumento monetario de mercado abierto para evitar fluctuaciones inmoderadas en la liquidez de la economía, y pasaron a tener la función de soporte frente a quiebras bancarias. También abarcamos al Banex, aunque no quebró en el periodo del 2000, pero quebró posterior a las reformas de las leyes, donde se autorizó a una financiera a ser banco, sin tener la observancia en que la ley de la Superintendencia de Bancos establece que para autorizar a una entidad a ser banco debe cumplir por lo menos con la infraestructura, seguridad tecnológica y un buen servicio al público, factores que el Banex no contaba, por lo cual su gobierno corporativo mantuvo su funcionamiento como si fuera una financiera. ¿En qué aspecto? En que el mayor porcentaje de su cartera no era por los depósitos de los cuentavientes, sino que era por financiación de otras entidades financieras. Anudado con la crisis internacional de 2008 vino el desplome del Banex, el cual solicitó su propia liquidación, característica que lo diferencia de los bancos anteriores, puesto que estos fueron liquidados forzosamente. Con esto concluimos lo que es la presentación de las quiebras bancarias del 2000. Muchas gracias por su atención.